nada agradecer infinitamente la invitación a estar aquí esta noche planteando y debatiendo. La locura y la filosofía, como yo soy de teatro, pues voy a hablar desde una serie de cuestiones que tienen que ver con el teatro y que tienen que ver con la realidad, porque a fin de cuentas la locura es una relación con la realidad. Se sabe que el que está loco se ha alienado, es decir, cuando la sociedad lo hace a un lado es porque él antes se hizo a un lado de la sociedad. Esto siempre va a tener muchas complicaciones para hablarlo, pero bueno, cuando uno dice loco, alienado, y esto me puso a pensar mucho un texto escrito por Dana Aguilar, aquí mismo en el programa, que está hablando de la clasificación. Las clasificaciones pueden ser tremendamente molestas cuando uno no entiende cuál es el origen de la clasificación. Es necesario hablar de la gente o de las cosas o de los tipos de obras. ¿Sí? En este momento está muy de moda criticar la teoría del drama, por ejemplo, eso que tiene que ver con la tragedia, la comedia, el realismo y el grotesco, porque la gente piensa que es una clasificación y que las clasificaciones clausuran y quitan movimiento a las cosas. Pues no. La clasificación surge en el momento en que se ha descubierto la organización de algo. Es decir, que el loco tiene un tipo de organización y el cuerdo tiene un tipo de organización. ¿Cuál es la organización del cuerdo y cuál es la organización del loco? Pues es lo que está por estudiarse todavía. Entonces, cuando uno analiza cómo funciona el teatro, teniendo en cuenta que el teatro quiere decir el lugar donde se mira, y el teatro como arte nos obliga a mirar, vamos a ver que si hiciéramos un estudio profundo de cómo funciona el teatro, de cómo ha funcionado el gran teatro, me refiero a Aristófanes, y me refiero a Sófocles, y me refiero a Esquilo, y a Eurípides, y a Shakespeare, y a Eugene O'Neill, y a Molière, y a Harold Pinter, y a Arthur Miller, si uno ve lo que ha sido el gran teatro, podríamos descubrir que el gran teatro obedece a una sistematización, a una organización en la mirada del dramaturgo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el teatro, y esta es una idea de Aristóteles, tiene que ver con imitar la realidad, con la mímesis famosa. De la mímesis, si uno se pone a estudiar la mímesis, uno sabrá que la mímesis se refiere a una relación que el autor va a tener con la realidad. Es decir, hay mímesis directas, que se llaman el realismo, mímesis indirectas, que yo llamo el idealismo, y mímesis simbólicas, que se llama lo grotesco. Toda la creación dramática tiene que ver con esas tres posturas. Son posturas de percepción de la realidad, de asunción de la realidad. Cuando Samuel Beckett, el autor de Teatro del Absurdo, autor de Esperando a Godot y Final de Partida, vino a México en 68 para las Olimpiadas, aquí en México un periodista le preguntó: maestro, ¿por qué escribe de esa forma? Porque resulta que el teatro del absurdo estaba planteando un mundo dentro del cual la lógica no es la lógica del mundo. Y entonces la gente llegaba, otro crítico muy importante en su momento, cuando empezaron a llegar a México las obras del absurdo, dijo: esto es una tomadura de pelo, porque no sabían por dónde asirlas y por dónde entenderlas, ni qué pasaba, porque en una de esas obras toda la población de una ciudad se vuelve rinoceronte, por ejemplo. Y hay un hombre que quiere volverse rinoceronte y no puede volverse rinoceronte. En otra escena de ese tipo de obras hay una pareja que está esperando a ser atendida por los dueños de la casa, y entonces él le dice a ella: ay, disculpe, pero es que me parece que la conozco. Y ella dice: ay, sí, qué curioso, qué extraño, qué coincidencia, a mí también me parece que lo conozco. Y dice: yo llegué a París anoche. Dice: qué curioso, qué extraño, qué coincidencia, yo también llegué a París anoche. Y dice: yo me hospedo en la calle tal. Y dice: qué curioso, qué extraño, qué coincidencia. Y el diálogo termina donde ella dice: Julio, y él dice: Mary, y se han descubierto porque son esposos. Entonces, el asunto es que lo que uno está viendo allí necesariamente es un universo simbólico. Es evidente que los esposos no se conocen, pero también es verdad que no nos desconocemos tanto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí?
dentro del sistema también en el que ocurre la creación dramática, uno podría encontrar un montón de obras que no sirven para nada, es decir, obras que son tremendamente aburridas, obras que pasan de moda, obras que en un momento determinado fueron culturalmente muy importantes y que después dejan de serlo y caen en el olvido, que son diferentes a las obras artísticas. Ese tipo de obras, las que están diseñadas desde una perspectiva histórica, tienen un valor cultural, mientras que hay otras obras que tienen un valor artístico. ¿Por qué lo digo todo esto? Porque hay que llegar a ver cómo se ha tratado la locura en el teatro, por ejemplo. Hay una forma de tratamiento de la locura y hay una forma de volverse loco y generar obras desde allí. Es decir, en los años 30 estaba muy de moda todavía un autor que se llama Lenormand, que había leído a Freud y que escribía sobre casos clínicos. Hoy nadie se acuerda de Lenormand, pero existió. Sí. Vemos que la madre de Bernarda Alba está encerrada. Mientras todo está ocurriendo aquí afuera de la casa, ella golpea la puerta y grita que la dejen salir. Y en una de esas se les escapa y sale a escena y dice que ella quiere irse a la orilla del mar a casarse con un mozo y que tendrá un bebé. Y la vuelven a encerrar porque está loca. En ese caso, la locura tiene que ver con expresar la verdad. Es decir, con una mujer que, como todas estas mujeres, ha vivido en un sistema represivo dentro del cual la locura sería decir la verdad. Esta mujer lo único que está hablando es de sus necesidades vitales, porque expresa sus necesidades vitales, es encerrada. Hay otra obra muy famosa mexicana que se llama Corona de Sombra, de Rodolfo Usigli, y en ella lo que estamos viendo es el desarrollo y la tragedia del Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano y Carlota. Entonces la obra comienza cuando un alienista mexicano inventado por Usigli llega al castillo de Bouchot en Bélgica el 19 de enero de 1927, porque él quiere hacer una entrevista a Carlota. Cuando él llega, Carlota lo confunde con Juárez y tiene un momento de lucidez, es decir, rebobina y se cuenta toda la historia del Segundo Imperio, dentro del cual Carlota, al verse abandonado el Segundo Imperio por todos, pierde la razón en una especie de huida de la verdad. Yo sí creo, como dice el programa de Mano, que la locura tiene que ver con una forma de no estar aquí, de renunciar. Y eso empieza con los niños autistas y va avanzando hacia todo. Pero en ese punto lo que estamos viendo es que es una locura distinta a la locura de María Josefa, la madre de Bernarda Alba. Ella está loca porque quería casarse y quería un hombre al que amar y que fuera guapo. Cosa que las mujeres no podían decir. Y la locura de Carlota tiene que ver porque no puede aceptar lo que está ocurriendo. Ella le dice a Maximiliano: ¿sabes lo que pensarán de mí, mi hermana y mis primos? Pobre Carlota María, de niña quería ser siempre la reina en todos los juegos y mírenla ahora. No es más que una simple princesa en Miramar. La posibilidad de haber podido disfrutar del imperio y perderlo es lo que Carlota no soporta. Carlota es un personaje tremendamente interesante porque es una mujer que enloqueció a los 27 y murió a los 86. Es decir, 60 años de locura. 27 de cordura y 60 de locura. Hay otro personaje muy simpático, el licenciado Vidriera de Cervantes, que es la descripción del hombre que se siente vidrio. Sí. Está Alicia en el País de las Maravillas, que entra dentro del mundo grotesco, que es a donde quiero llegar. Y luego hemos estado muy llenos de películas en los últimos años que hablan de la psicosis, sobre todo desde un tipo de psicosis, porque si ustedes se atienen a Mi vida en rosa, Criaturas celestiales, Los muchachos no lloran, son un tipo de psicosis y todos tienen que ver con la transexualidad justamente. Pero en esas películas de lo que se está hablando es de la parte psicótica, porque el psicótico no tiene estructura de realidad, es decir, de principio no sabe si es hombre o mujer. Toda esta psicosis está muy bien planteada. Hay una escena maravillosa en Mi vida en rosa donde el niño entra al anuncio de la Barbie
Y el único personaje de la película que puede seguirlo hasta dentro del anuncio es su madre. Entonces lo que se está haciendo el planteamiento es que en esas películas, en las tres, sí se está haciendo el planteamiento de que la locura es un viaje, ¿sí? Es una fantasía desde mamá y un viaje logrado desde el psicótico. También se podría hablar de Virginia Woolf. Virginia Woolf, que es una autora tremendamente importante en Inglaterra, de la que siempre hay muchísima discusión, porque si bien Virginia Woolf perteneció a un grupo muy importante de escritores que jugaban con la ruptura de la escritura lineal y su universo se vuelve un universo de voces como en el Ulises de James Joyce, la novela de Virginia Woolf tiene unas características esenciales. Si ustedes toman Las olas, por ejemplo, ¿sí? Uno empieza las olas y sigue por las olas y no puede avanzar, hasta que los críticos literarios se preguntan, bueno, ¿esto es un libro escrito con toda la decisión de ser un universo de voces, o esto no es más que una transcripción del delirio? Si esto es una transcripción del delirio, no podría ser ni ubicada ni comprendida igual que el Ulises, por ejemplo. En fin, hay una serie de cosas que uno puede preguntarse acerca de la locura. En el teatro hay un género que se parece a la locura. Y conste que no voy a decir que esos autores que escriben así estén locos, volviendo a Beckett. Entonces, Esperando Godot es una obra que trata de 4 hombres que están junto a un camino donde hay un árbol. Y de vez en cuando viene un muchacho a decir que Godot no esperará. Entonces esos personajes dicen, bueno, vamos a suicidarnos. Está bien, ¿cómo nos suicidamos? Consigue una cuerda, consigue la cuerda. Te subes en mi espalda, yo me agacho, te subes en mi espalda, tú te cuelgas. Y luego, ¿qué va a pasar contigo? Es verdad, yo me acomodo, entonces no podemos colgarnos. Pues vámonos. Pero es que si nos vamos, ¿qué tal si Godot se enoja? Y entonces uno ve la obra y lo primero que siente es que es una obra muy rara. Pero es una obra que causa mucha risa y causa un infinito dolor. Yo me acuerdo, en este teatro estuvo, me parece, dirigido por Agustín Mesa hace muy pocos años, que fue una apuesta extraordinaria. Había un personaje, uno de ellos, que se paraba en la punta de un pie, levantaba las manos, doblaba la pierna y estaba mirando hacia arriba, mirando hacia arriba, mirando hacia arriba. Y de repente hacía la pregunta crucial. Le decía a su compañero, ¿tú crees que Dios me mira? Y en el momento en que hacía la pregunta, todo el mundo sentía un golpe en el alma y todo el teatro se ponía a llorar. ¿Por qué? Porque estábamos asumiendo una pregunta que es la pregunta de todos. Pero entonces le preguntaron a Beckett, maestro, ¿por qué escribe usted así? Y Beckett contestó, pues que así es la vida, ¿no? Entonces, mientras que el realismo pretende guardar una relación directa con la realidad, una relación de equivalencia con la realidad. Cuando uno va a ver realismo, lo que se va a encontrar es que eso que está viendo soy yo. En el sentido realista, más directamente que ningún otro, el teatro nos delata. Se habla en Hamlet de que Hamlet regresa por el funeral de su padre y cuando está allí ve que su madre se revuelca con su tío y que tienen una relación de amantes y Hamlet está desesperado y el fantasma se le aparece y le dice, Hamlet, no morí, me mataron, véngame. Sí. Y entonces Hamlet, en lugar de vengarlo como el hijo de Fortinbras y como Laertes, el hijo de Polonio, hermano de su novia Ofelia, en lugar de ir y vengarlo, él se está cuestionando y entonces hace una obra de teatro. Y así funciona el realismo. Hamlet hace una obra de teatro y invita a su madre y al rey. Y llega el rey y se sienta junto a su madre y el rey empieza a ver la función. Y entonces dentro de la función hay un actor rey dormido. Y entonces aparece el actor, que es el hermano del rey, que le echa un veneno, como dijo el fantasma, le echa un veneno por el oído. Y el rey empieza a mirar eso y se empieza a perturbar. Y luego el rey, el hermano del rey, que ahora es el rey, toma como mujer a la esposa del rey. Y en ese momento el rey Claudio, tío de Hamlet, se levanta muy perturbado y dice, me siento mal, y sale corriendo. Porque en ese momento lo que él asume es que alguien lo ha delatado. Alguien lo sabe.
Y ese es el objetivo del teatro realista. Cuando uno está viendo un tío Vania bien puesto, Las Tres Hermanas o el tranvía llamado Deseo, Electra de Sófocles, uno no está viendo una muchacha del siglo V antes de Cristo. Uno está viendo la verdadera historia de mi madre y mía. En ese sentido, es identificativo el realismo. Les voy a contar rápidamente una anécdota, no, espero no tardarme. Había yo llevado a mis sobrinos a ver una obra de teatro que dirigió Alejandro Vélez, que es la farsa infantil de La Cabeza del Dragón, para que vean cómo funciona el realismo. Entonces me encuentro con mis dos sobrinos que querían volver a verla, pero ya había acabado la temporada. Y entonces me dicen, tío, llévanos al teatro. Y le digo, no tengo obra. Y me dicen, ella tenía 2, 3 y él tenía 4. Y entonces me dicen, dice mi abuela que tienes una obra. Y yo estaba montando Electra de Sófocles. Y les digo, bueno, sí tengo una obra, pero no es una obra para niños. Y la niña me dice, la niña de 3 años, me dice, ¿de qué trata? Y yo dije, bueno, Electra de Sófocles trata de una muchacha que se está peleando con su mamá y la mata. Esa es la identificación realista. Esa niña está siendo absolutamente honesta. Electra es ella y no hay más. Pero hay otro grupo de obras que son obras simbólicas. Ojo, todo el arte en sí mismo es simbólico. Lo que se parece a la locura son las farsas. La farsa, el estilo de la farsa se llama grotesco y es un estilo simbólico. Más que ningún otro tipo de obra de teatro, lo que vamos a ver es un símbolo funcionando. Es el mundo del albur. Alguien dice algo de manera literal y se entiende desde otro punto e inmediatamente estalla la carcajada. Manía en griego es locura o es alegría. Sí. Manía es locura o alegría y la farsa causa unas risas tremendas, pero es un universo simbolizado. Más que en ningún otro momento del teatro, lo que va a ver el espectador es el mundo de manera literal y detrás de él un significado. Lo que el inconsciente reconoce es el significado. Y entonces, cuando este significado es descubierto, es desenmascarado del símbolo, la gente le viene un ataque de angustia y estalla en carcajadas. ¿Por qué quería hablar de llegar a la farsa? Porque la farsa va a producir es otro género catártico, va a producir un reconocimiento, pero un reconocimiento que actúa como una bomba. Es como si el dramaturgo, protegiéndose él, pusiera una bomba de tiempo dentro de un paquete perfectamente adornado y muy bien envuelto y se lo echa al espectador. Cuando al espectador le estalla, el espectador sufre una crisis de angustia. Sí, es decir, reconoce la verdad allí y entonces ataca en risa. La característica de la farsa, si ustedes quieren estudiarles el mundo de Aristófanes y del teatro del absurdo, es que la farsa, a diferencia de los otros géneros dramáticos, no tiene estructura. Y en ese sentido, la farsa se parece a la psicosis. No estoy diciendo que los dramaturgos fársicos sean psicóticos, pero ya hablé de obras que hablan de la locura y obras que actúan la locura. Y la farsa actúa la locura. Lo que el loco está viendo es un mundo simbolizado desde su propio ego. Por eso cada mundo de los locos en un sentido es ampliamente peculiar. Gracias. Si están los soldados y yo paso, estoy provocando, pero ya sabemos por qué está provocando. Tiene que tener un ataque de desesperación, ver a los dos hermanos que se perdieron están muertos. ¿Sí? Y entonces dice, pero seguramente no lo hiciste tú, dice Herón, que traigan a su compinche, a su hermana, y viene la hermana. Ve a la hermana que Antígona está prisionera y Herón dijo que la iban a matar, y entonces se queda así. Y le dicen, tú ayudaste a Antígona, ¿verdad? Y ella dice, sí, la ayudé. Y Antígona voltea y dice, ¿cómo? No, tú te quieres quedar con la gloria sola. No, fui yo sola, que me maten a mí sola. Eso es lo que Antígona dice. Y si un personaje dice, eso no es la víctima de nadie, pero está en un ataque, no está loca, está en un ataque de angustia y desesperación, pero eso es lo que Ofelia tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Ofelia sí está enamorada de Hamlet, pero luego se entera
su padre primero la trata como si fuera prostituta, y luego viene Hamlet y la trata como si fuera prostituta, pero luego Hamlet mató a su papá. Y ella, al tratar de agarrar unas flores, se cae al río y se muere. Sí, pero yo no diría que Ofelia está loca. Ofelia está ofuscada, muy deprimida, muy desesperada. ¿Por qué? Porque todas las personas en quien ella reconocía refugio la han de alguna manera abandonado. Es como la trayectoria hasta el río, es como la trayectoria de una huérfana, de alguien que se acaba de quedar sin padre y sin marido. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues renunciando a la vida. En todo caso, son las fantasías que uno tiene acerca de uno. Y ese es el momento de la catarsis. ¿Sí? La catarsis implica que se va a romper la concepción que uno tiene de la realidad, porque uno vive muy cómodo en una idea de la realidad, que no es nunca la realidad. La realidad siempre está en otra parte. Pero nosotros nos hacemos a partir de las ideas de la madre, la idea que uno tiene del padre, de cómo ha sido la vida, se hace un cúmulo de experiencias. Lo que vamos a ver en todas las obras realistas, que son las que tienden a ser catárticas, más la farsa, es la ruptura de ese universo. Entonces uno abre la puerta y ve que su marido se está separando de otra o de otro. Y uno dice, ¿y ahora cómo voy a vivir? ¿Por qué? Porque acaba de darse cuenta de algo que es verdad. Y eso que es verdad rompe el piso bajo los pies. La sensación de la catarsis es justamente cuando uno acaba de tener una experiencia de verdad, de confrontación con la verdad, la sensación es de un desamparo atroz como la de Ofelia, es de un desamparo atroz y de una angustia terrible porque uno pensaba que sabía vivir y acaba de descubrir que todo lo que sabía no era cierto. Eso es lo que el teatro ayuda a hacer. En ese sentido, el teatro bien puesto es muy eficaz. Sí, es lo que le pasa a Edipo. Edipo se da cuenta de que el asesino que estaba buscando enfrente era él, y entonces su vida acaba de transformarse. ¿Por qué? Por una toma de conciencia. Es decir, lo que nos ocurre a los seres humanos es que no visitamos la conciencia, nos inventamos mundos. Acaba de terminar la temporada de una obra que dirigí de Luisa Josefina Hernández, que dice que la ignorancia, los seres humanos buscamos la ignorancia porque es nuestro campo de acción. No soportamos la verdad, nadie la soportaría, ¿sí? Nadie la soporta realmente, no sabemos qué hacer con lo que ahora sabemos porque hemos vivido muchos años pensando ilusoriamente en otra cosa. El momento catártico que va a sufrir el personaje, que vamos a sufrir nosotros, es el momento en que una idea del mundo se rompe. Por eso se habla de que en la catarsis algo muere y algo se purifica. ¿Qué se purifica? La visión. ¿Qué es lo que muere? La mentira. ¿Con qué se confronta uno con la verdad? Entonces, cada vez que uno ve una obra potente, uno necesariamente tendría que aprender a vivir otra vez, desde todo. Cuando escucho esto, esa manera de narrar lo que vive Antígona, lo que vive Electra, pienso en la sociedad mexicana, en todo esto que estamos teniendo que ver y quién sabe cómo alcanzar a negar, pues son pérdidas brutales de una serie de circunstancias. Y pienso en el teatro como esa posibilidad que está siendo negada para muchísima gente de que llegue como clases de teatro, como obras de teatro a todos los rincones para vernos. Yo creo que no se ha negado. Yo tengo una escuela de teatro y esa escuela de teatro tiene unas cuotas y la mayor parte de mis alumnos en la escuela de teatro todos están becados, nada más porque son inteligentes y les interesa. Es decir, yo creo que buscando habría. Lo que sí está pasando es que estamos en un periodo de muy mal teatro. Entonces está de moda el teatro sobre el narcotráfico, porque la gente piensa que hablar de México es hacer una obra sobre el narcotráfico. Hace poco hubo una Orestiada adaptada a Narcos, pero ¿cuál es la consecuencia? Que es un regodeo. Para que una obra sobre el narcotráfico fuera efectiva, tendría que mostrarnos cuál es la responsabilidad que todos tenemos en ese hecho, y sería potente. Sí. Mauricio Jiménez hizo hace algunos años una obra que él tituló El asesino entre nosotros, y es una frase de Edipo Rey, porque el oráculo dice que nada se va a mejorar allí hasta que no se encuentre el asesino entre nosotros.
Y entonces hablaba sobre las muertas de Juárez, pero es una obra que al hablar de las muertas de Juárez está llevando a que todos somos responsables de lo que está ocurriendo, porque a nadie le importa realmente. Entonces el asunto es que somos como pueblo muy huidizos. A nosotros nos gusta la farsa, eso de reírse, el dolor, el cinismo, eso es lo nuestro, porque nos duele y hacemos un chiste. Entonces el teatro que más es en México justo es el fársico y es el melodramático que están mencionando Pepe el Toro. Bueno, pues ese es el tipo de cosas. Pero sí puedo decir que México es uno de los países hispanoparlantes que durante el siglo XX han tenido uno de los mejores teatros, junto con Lorca y Valle Inclán. Eso también.